¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos de la rockera de Liyue, Xinyan, un personaje de 4 estrellas del tipo Pyro y un usuario de Mandoble. Como nuestras guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción que existe. Hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en varios sitios web. Dicho esto, comencemos. El rock and roll es relativamente nuevo en las tierras de Liyue, pero para Xinyan es una forma de vida que busca expandir por todo su hogar, lo que la ha convertido en una pionera del género musical en sus tierras. Además sabe coser y aparentemente le teme a las ranas. Su instrumento musical es su guitarra, pero su instrumento de dolor es su mandoble. Para brandirlo efectivamente, Xinyan cuenta con 2 talentos pasivos de aumento de daño y defensa. El primero se llama El espectáculo debe continuar. Reduce la cantidad de enemigos necesarios para que Xinyan genere un escudo con su habilidad elemental desenfreno. Al golpear a un enemigo con dicha habilidad, la roquera generará un escudo de nivel 2, mientras que al golpear a 2 enemigos, generará uno de nivel 3. Entraré en más detalles con su habilidad elemental. El segundo pasivo es un aumento de ofensiva que incrementa en un 15% el daño de tipo físico de todo personaje que se encuentra bajo la protección del escudo generado por desenfreno. Su último pasivo es útil fuera de batallas, pues brinda una oportunidad del 12% de obtener un platillo adicional cuando Xinyan cocina a la perfección una comida con efectos defensivos. Ahora, el primer talento de combate de Xinyan es su ataque normal. Al ejecutarlo tras presionar el botón de ataque, la rebelde chica oscilará su mandoble hasta un combo máximo de 4 golpes. En cuanto a su ataque cargado, Xinyan girará cual perinola, causando daño a todo aquel que se ponga en su camino. Por último tenemos su ataque descendiente, con el que la roquera caerá del cielo, infligiendo daño con su arma a todo enemigo que haya aplastado. Adicionalmente, tras impactar contra el suelo, se creará una pequeña área de efecto que propinará daño a los enemigos cercanos. Su habilidad elemental es útil tanto para el rol de daño principal como de soporte. Al activarla, Xinyan bofeteará al enemigo con su guitarra, infligiendo daño pyro a todo oponente cercano y aplicando el mismo elemento sobre ella. Adicionalmente, se generará un escudo alrededor de Xinyan que prevalecerá incluso si cambian de personaje. Como ya dije, este escudo se verá beneficiado por sus 2 primeros talentos pasivos. El aumento de daño físico del 15% de rock and roll no tiene truco, pero el espectáculo debe continuar si requiere mayor énfasis. Esto debido a que la habilidad se compone de niveles que representan la cantidad de absorción de daño que tendrá el escudo, las cuales dependerán del número de enemigos que sean golpeados con la guitarra. Si se golpea un solo enemigo, Xinyan generará un escudo de nivel 2, y si se golpea a 2 enemigos, generará uno de nivel 3. Lo recomendable entonces es siempre intentar golpear a 2 enemigos cercanos para obtener los beneficios máximos del escudo. En cuanto al nivel 1 no se preocupen, ya que una vez que ascienden a nivel 1 a Xinyan, se desbloqueará el talento pasivo ya mencionado y siempre iniciarán con el nivel 2 de absorción. Otro dato importante es que la absorción del escudo de Xinyan escala en proporción a su defensa, lo que la convierte también en una habilidad de soporte. Sin embargo, no recomiendo que se sientan seguros en todo momento bajo los efectos de esta protección, ya que sin importar qué tan resistente sea, desaparecerá luego de varios segundos. Melodía de la Rebelión es una poderosa y sencilla definitiva que se debe utilizar siempre que esté disponible. Xinyan se lanzará sobre sus rodillas tocando la guitarra, mientras genera pirotecnia explosiva del suelo. Este espectáculo lanzará a los enemigos por los aires haciendo una buena cantidad de daño físico y concluirá con daño pyro de sus explosiones. Analizados los talentos, prosigamos a las construcciones, las cuales están basadas en una Xinyan de daño principal. El arma de 4 estrellas que recomiendo se llama Prototipo Arcaico. Se trata de un mandoble obtenible dentro del juego al poder forjarse con el herrero de cualquier ciudad. Su habilidad Pulverizar permite que en cualquier momento luego de propinar un golpe normal o cargado, haya un 50% de probabilidad de infligir un 240% de daño de ataque adicional en una pequeña área de efecto, la cual irá escalando su daño porcentual conforme refinen el arma. Es momento de hablar de los artefactos. Para esta construcción de daño principal, recomiendo 2 variaciones de conjuntos. La primera es una combinación de 2 piezas de Caballería Sanguinaria y 2 piezas de Final de Gladiador. Mi segunda recomendación es el conjunto de 4 piezas de Final de Gladiador.
Cual sea su elección, siempre recuerden que las estadísticas principales que deben tener sus artefactos son ataque, daño físico y probabilidad crítica, respetando como siempre las limitantes de estadísticas en cada tipo de artefacto. Respecto a esto último, si quieren que su Xinjiang propine aún más daño con sus ataques físicos, así como con el primer golpe de su habilidad definitiva, les recomiendo que intenten conseguir un cáliz con daño físico como estadística principal. En cambio, si prefieren distribuir su aumento ofensivo tanto en su daño pyro como en su daño físico, busquen un cáliz de ataque como estadística principal. Finalmente, para las estadísticas secundarias, siempre traten de conseguir ataque, daño crítico, probabilidad crítica y recarga de energía. Mi última recomendación es que intenten mantener un equilibrio entre la probabilidad crítica y el daño crítico. Siendo más específico, consideren tener un mínimo de 25% de probabilidad crítica y a su vez el doble de daño crítico de ese porcentaje, es decir, 50%. Ahora, si su probabilidad crítica sigue aumentando conforme mejoran sus artefactos, sigan buscando tener el doble de porcentaje en la estadística de daño crítico en relación a la probabilidad crítica. Ejemplificando, si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó a un total de 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100%. Si tienen 75% de probabilidad crítica, intenten conseguir 150% de daño crítico. Todo lo anterior por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño general. Y con eso concluye mi guía de la rebelde rockera de Liyue. Los aumentos ofensivos brindados por sus habilidades, así como la misma consonancia elemental que puede tener con otro personaje de su mismo elemento, son ventajas que fortalecerán mucho el daño físico de tus personajes. Ya sea que decidan usarla como personaje de soporte o como daño principal, no tengan duda de que Xinjiang hará que su equipo oblitere a todo aquel que se interponga entre ella y su rock. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.